Scania P370, configurado y carrozado por Incipresa para bomberos. Vamos a ver el puesto de conducción. Abrimos la puerta y lo primero que encontramos es el asiento. Vamos a identificar los botones. Este botón es para presurizar el asiento, en este caso lo hemos despresurizado. Ahí lo tendríamos a presión. Con esta palanca de aquí, tirando hacia arriba y hacia afuera, regulamos la longitud del asiento o de la banqueta con respecto al asiento. De esta otra palanca lo que hacemos es regular longitudinalmente el asiento. La palanca delantera sirve para regular el ángulo de inclinación del conjunto del asiento. La siguiente palanca disponible es para regular la altura del conjunto del asiento. Según ponemos posiciones abajo o arriba, el asiento sube o baja. Estos dos botones son para la regulación del apoyo lumbar superior y el apoyo lumbar inferior. Y por último, la palanca de aquí arriba es la que se encarga de regular sentados, todo esto lo haríamos sentados, la posición del respaldo con respecto a la banqueta. Es decir, el grado de inclinación del respaldo sobre la banqueta. Según subimos al puesto de conducción, hay que tener en cuenta la altura del vehículo, que es considerable. Subir de cara y bajar de cara siempre al volante. Nos agarramos fuertemente, subimos y nos encontramos en la caña de dirección la regulación del volante. Con el candado en posición abierta, desbloqueamos el volante y con el candado cerrado bloqueamos. Podemos regular el ángulo de la caña de la dirección y si queremos meterlo o sacarlo sobre la altura. Si no bloqueamos en unos segundos, se nos bloquearía eso. Vamos a bloquearlo. Ponemos la llave de contacto y vamos a ver en la puerta del conductor los botones que tenemos. En la parte más atrasada de la puerta, bloqueo y desbloqueo de puertas, las 4. Elevalunas eléctrico izquierdo, elevalunas de la puerta derecha o del copiloto. Si tiramos levemente, la primera resistencia, cada vez que pulsamos o tiramos del mando, subimos o bajamos la ventanilla. Si le damos con la doble resistencia, sube hasta arriba o baja. Esto en ambas ventanillas. Si tiramos o presionamos los dos mandos a la vez, subirían o bajarían las 4 ventanillas en su caso. Como están abajo, a continuación tenemos cada uno de los 4 espejos que lleva el vehículo con posibilidad de regulación eléctrica. El grande o inferior del lado del conductor, el superior, lo tenemos aquí, el inferior y el superior. Podemos pulsar y con el joystick manejar la regulación.
A continuación tenemos los espejos térmicos o la resistencia o calefacción de espejos. En caso de que se empañen, activamos esta función y desempañaríamos los espejos. A continuación tenemos el mando de luces. En esta posición, con el contacto puesto, tendríamos las luces de día. 0, luces de día. Luces de posición, cortas y largas, accionadas con este mando. Ahí tendríamos las luces cortas o de cruce. Si tiramos levemente, haríamos ráfagas. Y si rebasamos la resistencia máxima del mando hacia arriba, cambiaríamos cruce y carretera. Por último, en la última posición, tenemos las luces en posición automática. En esta posición, las luces ante la baja intensidad lumínica en un túnel o cuando oscurece se encenderían automáticamente. Los dos interruptores siguientes y más avanzados serían antinieblas delanteros con las luces de cruce conectadas, es decir, o en la posición automática o en la posición de cruce carretera, antiniebla delantero, antiniebla trasero. Y por último, en la calandra, los dos focos que tiene son dos largas distancia que se podrían integrar conectando este botón a las largas. Es decir, en cortas no funcionarían. Cuando activemos las largas, ahora mismo tendremos enfrente las luces de largo alcance de la calandra. Interruptores en el lado izquierdo del salpicadero. Este otro interruptor sería desbloqueo electrónico de la cabina. El mando que hemos visto de luces, a su vez, aquí tiene un pulsador para el lavalunas. Con este anillo interno regularíamos la velocidad del limpiaparabrisas. Con este regularíamos la intermitencia del limpiaparabrisas. Con el contacto puesto, en el lado izquierdo no tenemos ningún accesorio y en la derecha tenemos el manejo de menús del cuadro o del tablero de instrumentos. Con el contacto puesto podemos regular y en marcha el modo de potencia del vehículo. Pulsando esta rueda cambiamos el modo de potencia, modo económico, modo potencia. Confirmamos con OK o simplemente lo dejamos que se apague. Tiene un temporizador. Con las flechas que están al lado lo podemos usar como un joystick, manejando los menús hacia la izquierda, hacia la derecha, y dentro de cada uno de esos menús, que son 4, arriba o abajo, en función de lo que queramos configurar. Pantalla izquierda que movemos con el joystick. Pantalla derecha, siguiente y siguiente. Aquí vemos qué tenemos y qué no tenemos conectado de la cadena cinemática. En principio, en esta posición, ahora tendríamos propulsión trasera. Aunque no lo marque, no tenemos nada más conectado, el vehículo estaría en propulsión trasera. Cambiamos a la siguiente pantalla, de esta a esta otra. Y ahí vemos en la parte derecha de la pantalla unos puntos verdes que son los submenús de esta pantalla o de esta parte o sección de la pantalla. Arriba del todo tenemos la velocidad en kilómetros hora, la opción de poder ver el programador de velocidad a la que hemos regulado el vehículo, diferentes parámetros de fecha, kilómetros totales, velocidad de promedio, consumos totales y parciales, horas de funcionamiento. Le damos a la flecha derecha y vemos que pasa a la siguiente pantalla. Y aquí tendríamos a tiempo real el consumo de combustible en la subpantalla o el menú de arriba.
el consumo de AdBlue, la tensión de la batería, voltios, la temperatura de la caja de cambios, del aceite de la caja de cambios concretamente, los dos circuitos de freno y el circuito el freno de estacionamiento, la presión que tienen en bares, la presión del aceite del motor, el nivel de combustible y el nivel de AdBlue. Cuando hablamos de niveles hablamos de la capacidad de llenado de ambos. Y en la última posición, intervalos de tiempo, consumos de combustible y de AdBlue. Le damos a la flecha derecha otra vez del mando del menú y pasamos al último menú. Y aquí en ajustes tenemos varios submenús: comprobación inicial, funciones, ordenadores de a bordo, vehículo, pantalla, etcétera, etcétera. Vamos a ver los dos más interesantes. A primera hora de la mañana, el que miraríamos todos los días: comprobación inicial, nivel de aceite motor. El vehículo ha de estar en una posición horizontal y plana. Aquí, para volver atrás en el menú, en vez de darle a OK, le daríamos a la flecha de retorno. Ahí pulsaríamos en el botón de OK en el menú del volante. Observaríamos el nivel de aceite que tiene el vehículo en este momento. Ahora mismo, como acabamos de arrancarlo hace pocos minutos, nos pide que esperemos hasta que se estabilice todo el nivel de aceite y baje al cárter. Pero este sería el procedimiento: mirarlo en frío y en parado. Le damos a la flecha de retorno del menú, bajamos con la flecha a la siguiente posición y ahí tendremos el nivel de aceite de la caja de cambios, que este lo miraríamos por ejemplo una vez al mes, después de haber circulado con el vehículo pues unos minutos, con el motor en marcha, el freno de estacionamiento puesto y el vehículo quieto. Ahora nos dirá que tenemos poca temperatura y que además el vehículo está parado. Esto sería pues quizás la parte más interesante a observar dentro del vehículo, para manejar la iluminación del cuadro. Con esta parte de aquí pondríamos a cero el del cuenta kilómetros parcial. Si lo pulso y no nos refleja mucho, ahí se nos ha puesto a cero. Con este botón o esta pestaña hacia arriba aumentaríamos la intensidad lumínica del cuadro de instrumentos y hacia abajo la bajaríamos. El warning o intermitentes de avería en la parte derecha. Esto sirve para desconectar prácticamente todo el cuadro y conseguiríamos dejar solo el tacómetro iluminado. El resto se apagaría. En la parte de abajo tenemos el desconectador de batería para desactivarla. Este freno de interruptor, para evitar accidentes, tiraríamos de él hacia arriba y pulsaríamos en la parte superior y desconectaríamos la batería. Y en este vehículo tenemos dos tomas de fuerza para evitar lo que hemos dicho en el anterior caso, la activación involuntaria. Pulsaríamos en este caso hacia abajo y presionaríamos la parte inferior. Y aquí tendríamos, con el vehículo en marcha, tendríamos el generador conectado, el generador de corriente que tenemos incorporado en el vehículo. Este otro interruptor sería la segunda toma de fuerza, en este caso para la bomba de extinción de incendios, la que nos va a impulsar el agua para apagar los fuegos. Vencemos el prisionero hacia abajo y pulsamos en la parte inferior, y para deshacer, con pulsar la parte superior, quitaríamos. Aquí tenemos un botón que es para cuando tenemos una rampa importante, para que no se nos vaya el vehículo hacia atrás. Freno de estacionamiento, ahí está activado, ahí está retirado. Ahí tendríamos el freno sin activar del todo, lo que podría ser el freno de emergencia, o una utilidad como freno de emergencia, o como freno en arranque, no para este coche porque tiene la función que hemos definido anteriormente, pero por ejemplo en una rampa
si hacemos carga con la marcha metida y el coche empuja y soltamos suavemente el freno de estacionamiento, el vehículo arrancaría. Y la última posición en la que se bloquea la palanca sería el freno de estacionamiento. Una toma de corriente de USB hasta 2,5 amperios, me parece que es 2,4, 2,5. El conjunto de calefacción aire acondicionado. Activamos el aire acondicionado, recirculamos el aire, aire en la parte inferior, aire en la parte intermedia y aire templado en la parte de la luna para evitar el empañamiento. Con esto regulamos la velocidad del ventilador, de la calefacción o el aire acondicionado, y con este otro la temperatura. Vamos a desactivarlo todo para evitar ruidos. El botón o interruptor que tenemos aquí es para pasar el sonido y el micro de la emisora a la parte de la autobomba, a la parte trasera. Tenemos una alimentación tipo mechero, conector de mechero de 12 voltios. En el lado derecho tenemos una de 24. Y vamos con las luces de la cabina. En esta posición desactivamos las luces de la cabina. En la posición intermedia se activan de manera automática, y cuando cerramos la puerta, por ejemplo, se deberían de apagar. Ya vemos cómo se van apagando poco a poco. Bien. Si apretamos en la parte inferior, digamos que conseguimos la máxima intensidad de luz y las mantenemos fijas aun cuando estén las puertas cerradas. En esta posición de luz podemos conectar una luz de mapas en la parte superior, que es este botón. Que es un lector de mapas para el conductor. En el lado derecho iría otra parte igual para el copiloto. Con este activamos o desactivamos las luces interiores. Y con la flecha arriba o flecha abajo activamos más o menos intensidad de luz. Vamos a ponerlas primero. Le damos arriba y ahora le damos abajo y bajamos intensidad. Por último, este otro es una pequeña luz de situación que está a nivel medio del salpicadero hacia abajo, y en la parte trasera de la cabina tenemos unas luces rojas en el techo. Y con el interruptor podemos hacer exactamente lo mismo, aumentar o disminuir la intensidad. Vamos a bajarla. Y vamos a subirla. Y hasta aquí son todo el tema de luces. En esta parte de la derecha tenemos la reductora o marchas cortas, podríamos llamarles, aunque Scania las denomina de otra manera, pero para entendernos todos en nuestro argot serían las cortas. Y ahí nos marcan el cuadro la L de low, velocidades bajas o cortas. Como está el motor parado y el contacto, no vamos a hacer nada especial. El siguiente interruptor tiene varias posiciones. Si pulsamos, desactivamos el control de tracción. Al parar el motor y volver a arrancar, se volvería a activar. Esto nos puede servir bien para movernos en zonas a muy baja velocidad, en zonas muy deslizantes. Volvemos a activar el control de tracción. El mismo interruptor, girándolo en la primera posición, ahí vemos un triangulito y luego un cuadro o una cruz que se nos activa al conectar esta función,
y es el bloqueo longitudinal del vehículo, es decir, conecta la propulsión trasera permanente que tenemos habitualmente con la tracción delantera, dejando el vehículo en 4x4 con un reparto de par del 50% a cada eje. En la siguiente posición, ya para salir de situaciones más comprometidas, tenemos el bloqueo transversal trasero. Lo mismo, se enciende una especie de triángulo aquí al principio y cuando se conecta del todo nos saldría ahí una especie de relleno en el círculo del diferencial trasero. Eso significa que tenemos el bloqueo, o tenemos bloqueado el diferencial trasero. Bloqueo transversal del diferencial trasero. En la última posición, tercera, tendríamos el bloqueo transversal del diferencial delantero, del eje delantero, con lo cual aquí tendríamos todo el conjunto del vehículo moviéndose con las ruedas a la misma velocidad. Aquí hay que tener cuidado, si tenemos que girar el volante, hacerlo con mucho cuidado y no forzar la dirección. Aunque tiene un sistema de protección, no debemos de forzar esta situación porque recordemos que las ruedas giran a la misma velocidad con este bloqueo activado. Nunca activemos todo de golpe, aunque pueda parecer sencillo, porque la mecánica tiene que ser de una manera suave y dedicada, prestando una atención precisa a lo que estamos haciendo. El botón ABS lo que hace es, para este tipo de situaciones, circulando a velocidades muy bajas, desconecta el ABS por debajo de los 15 km/h, de tal manera que si nosotros tenemos que circular por una zona de muy poca adherencia o nula, es decir, estamos patinando, si pisamos el freno en una pendiente no terminaríamos de parar nunca. Si desactivamos el ABS, conseguiríamos arrastrar el material con las ruedas, el barro, la tierra, haciendo una cuña justo delante de los neumáticos y favoreciendo la reducción de velocidad del vehículo. El botón que tenemos justo encima lo que hace es desconectar el diferencial trasero de la caja de cambios. Y esto solo se usa para determinadas funciones de remolque o de avería en los que la grúa tiene que llevar el vehículo o bien colgado o bien remolcado hasta un sitio. Aquí es muy importante advertir que tiene esta función para que la valore el mecánico o el personal de la grúa que se va a llevar el vehículo si es que está averiado. Utilización de la palanca. Una palanca que hay justo en la columna de la dirección que maneja la caja de cambios y los frenos auxiliares del vehículo, que tiene dos: el freno motor o freno a los gases de escape y el retarder. Está bajo el volante. Para que el vehículo se desplace hacia adelante, tiramos hacia el interior, hacia la caña de la dirección y hacia adelante. Así conectaríamos, digamos, la caja de cambios hacia adelante. Soltamos el freno y aceleramos y el vehículo cambiaría pues de primera hasta sexta marcha en función, como digo, de la exigencia, de manera automática. Cuando vamos a tirar hacia atrás tenemos que frenar y parar completamente el vehículo. Con las ruedas paradas pasamos a posición neutra, seguimos empujando hacia el interior de la columna de dirección y tiramos hacia atrás. Con esto conectamos el retroceso o marcha atrás. Y aquí lo mismo, al soltar el freno y acelerar ligeramente el vehículo se desplazaría hacia atrás. Cuando conectamos la marcha atrás, a la vez o simultáneamente se conectaría la pantalla de marcha atrás, una pantalla o una cámara que está en la parte trasera. Ahí estaremos viendo la parte trasera del vehículo, justo la zona de bomba. Para desplazamientos, marcha atrás. Una vez que estamos con la selección de una marcha hacia adelante, por ejemplo, aunque está parado, lo vamos a dejar conectado para hacernos a la idea. Vamos a imaginaros una situación en la que estamos subiendo un puerto o una pendiente pronunciada y el vehículo le sobra potencia en tercera y le falta en cuarta, y está en bucle cambiando de tercera a cuarta y reduciendo a tercera, cambiando a cuarta y reduciendo a tercera, así constantemente. Bueno, para evitar esta situación o desaceleramos un poco para mantener el régimen de aceleración solo en tercera, o cuando nos cambia a tercera pulsamos el botón Max
y en esta posición programaríamos el límite de la marcha correspondiente, que nos saldría aquí, en la parte superior derecha de la pantalla del cuadro, el límite de la marcha que hemos seleccionado, por ejemplo en este caso, como comentábamos, tercera, y el vehículo ya no pasaría de tercera. En el caso de que rebasemos ese obstáculo y sigamos todavía en pendiente pero no sobre potencia, podemos cambiar de marcha subiendo una hacia arriba. Le damos a la leva hacia arriba y cambiaríamos a cuarta, pero estaríamos en el límite de cuarta igualmente. Cuando ya hemos rebasado, digamos, el obstáculo o la pendiente, volvemos a pulsar el botón Max y ya no tenemos más que la D de Drive seleccionada, que es en la que circularíamos. Aquí tendríamos lo que hemos seleccionado y donde está la N, la marcha real en la que estamos circulando, de la caja de cambios. Esto no es para utilizarlo como una leva o un cambio manual con levas. No tiene sentido en una caja de cambios como esta, que es automática y está muy conseguida. Esta palanca a su vez tiene más funciones. Tiene 5 posiciones hacia atrás que utilizaríamos lentamente o pausadamente. No hagamos nunca esto. Pausadamente. Para darle tiempo a la caja de cambios a trabajar. ¿Qué hacemos con este movimiento? Activamos el retarder, que es un freno hidráulico a la caja de cambios, para conseguir una retención del vehículo. Primera posición, segunda, tercera, cuarta de retarde, y en la quinta de retarde se activaría además el freno motor, freno de los gases de escape. Para evitar utilizar esta palanca, que no se desactiva nunca, si yo le doy a este interruptor hacia la derecha y lo pongo en verde, los frenos de gases de escape los paso al pedal del freno para manejarlo con el pie. Si hago exactamente lo mismo con el freno retarder, lo paso a la derecha en posición automática, esto quiere decir que yo cada vez que use el freno, en función de la presión que aplica el freno, obtendré una respuesta adecuada a lo que yo necesito. Es decir, si piso levemente, en un primer momento se activará progresivamente el retarder en el grado en el que yo, o la intensidad en la que yo requiera la frenada. Si piso mucho más fuerte, digamos que tendremos el máximo freno de retarder con el freno motor, pasando ya a frenar con los frenos neumáticos que tiene cada una de las ruedas. Esta posición recomiendo en la casa desactivarla y utilizar lo mínimo posible con suelo muy deslizante, es decir, cuando llueve mucho o el piso o el asfalto está muy deslizante, tanto los frenos de gases como los de escape no tienen un control de frenada antibloqueo como lo tiene el freno de pie, que tiene un ABS. Es decir, cuando activamos un freno de gas, lo que hacemos es obstruir los gases de escape en el sistema de escape. Por tanto, no hay una manera de impedir que este freno con el retarder consiga un bloqueo de ruedas o un patinamiento por desaceleración súbita de las ruedas. Insisto, cuando tenemos el suelo mojado o con baja adherencia, conviene no tener conectado ni activar en la medida de lo posible el freno retarder. Y si tenemos que hacerlo es con mucho tacto, en línea recta y siempre apoyado con el freno de pie, que es el que de alguna manera nos va a ayudar por el ABS.